Bueno, el video se trata de una conferencia que dio el ingeniero Luis Zapata Baglietto con respecto a las estructuras de acero, y es importante que ustedes conozcan esto. Aquí ustedes pueden observar todo el contenido temático de esta conferencia, así que es interesante que ustedes lo analicen. Todos los conceptos que ustedes pueden ver acá lo van a visualizar a manera de fotos en distintas eh, geografías del mundo. Ahora ustedes deben conocer el material acero, y acá se presenta un extracto de todas las características tecnológicas que tiene el acero, que es el material base para las estructuras metálicas. Acá ustedes van a conocer los distintos perfiles que son la base para las construcciones metálicas en estructuras. Ahí pueden ver toda la variedad.
En este tópico ustedes van a ver las especificaciones AISC como reglamento de diseño, tanto el método LRFD como el método ASD. En esta diapositiva ustedes pueden observar un expediente técnico de estructuras metálicas que hay que conocerlo. Esos son los puntos básicos que deben aparecer en el expediente. En esta diapositiva se puede visualizar cómo los vientos actúan sobre las estructuras metálicas, cómo cuantificarlos y cómo conocer todos ellos.
En esta diapositiva vamos a conocer la acción de los sismos sobre las estructuras metálicas. Sabemos que el Perú es un país sísmico. Hola señores, bienvenidos a un nuevo video. Como lo prometido es deuda, aquí estamos con ese tema de posiciones en soldadura. Un tema realmente muy relevante y básico para todas las personas que trabajamos en el rubro de la soldadura. Porque muchas veces revisamos documentos donde nos podemos encontrar las siguientes siglas. 1F, 2F, 3F, F5G, etc. Y a veces esas siglas no quedan del todo claros. Pues eso, señores, aquí lo vamos a explicar a detalle. Antes de empezar el tema a profundidad, vamos a definir tres cosas. Primeramente, toda esta información la pueden encontrar ustedes en el estándar de la AWS A3.0. Otro tema que vamos a revisar aquí es que vamos a hablar aquí en este video sobre dos tipos de soldadura. Básicamente todo lo que ven arriba son soldaduras de filete y todo lo que está aquí abajo son soldaduras de ranuras. En el caso de tipo de juntas, de los cinco tipos de juntas que existen, aquí vamos a hablar solamente de dos tipos de junta. Una junta en T, como pueden ver aquí arriba, o una junta a tope, ya sea en placa o en tubería. Muy bien. Ya entrando de lleno al tema, vamos a empezar a definir que existen 4 tipos básicos de posiciones en soldadura. Cada posición se identifica con un número y vamos incrementando el número, se incrementa la complejidad para depositar la soldadura. Por ejemplo, la posición más fácil es la número 1, que se conoce como soldadura plana, o a veces en producción escuchamos el término no estandarizado de soldadura sobre mesa. Se entiende, pero no es un término estandarizado. Lo correcto sería la posición 1, que es plana. Y plana, la posición plana en inglés se dice flat. Por eso, en algunas ocasiones, en algunos documentos, vamos a encontrar la letra F en lugar del número 1. La siguiente posición ya se complica un poquito más porque se suelda en la posición horizontal y a esa se le conoce con el número o se identifica con el número 2 y en algunos documentos lo vamos a encontrar con la letra H. Una posición más complicada sería la posición vertical y a esa se le conoce por el número 3 y lo podemos encontrar en algunos documentos con la letra V de vertical. Y por último, la posición más complicada sería soldar
sobre cabeza. En inglés sobre cabeza se dice overhead. Por eso lo podemos encontrar en algunos documentos con las siglas OH o representado con el número 4. Y en el caso de los tipos de soldadura, ya dijimos que vamos a hablar de dos tipos de soldadura: soldaduras de filete y soldaduras de ranura. La soldadura de filete, señores, en inglés se dice fillet, y de la palabra fillet se obtiene la letra F, que combinado con la posición, los números que vimos ahorita, queda definido el tipo de posición. Y para soldaduras de ranura, ranura en inglés se dice groove, y de ahí sale la letra G, que combinada con la posición nos da la posición de soldadura. ¿Vale? Vamos a empezar entonces a analizar cada posición. Empezaríamos con las soldaduras de filete, la junta en T y la posición más fácil, ¿verdad? Para que el soldador suelde en la posición 1F, tendría que poner las piezas más o menos en ese sentido para poder aplicar la soldadura en la posición más fácil, que sería la 1F. ¿Y por qué 1F? Porque dijimos que la posición plana se representa con el número 1 y la soldadura de filete se representa con la letra F, y ya en conjunto nos daría la posición 1F. Lo mismo pasaría con la posición horizontal. Se ponen las piezas de esta manera y el soldador lleva la progresión en este sentido. A esa posición se le conoce con el número 2 y se representa con 2F porque es una soldadura de filete. La posición vertical, dijimos que el soldador juega en contra de la gravedad y se coloca de esta manera para llevar la progresión vertical, ya sea de manera ascendente o descendente. A esa posición se le conoce o se representa con el número 3, que es vertical, y la letra F porque es una soldadura de filete. Por último, tenemos la posición más complicada para aplicar soldadura, y tendrían que estar las placas posicionadas en esta manera para que el soldador lleve la progresión en contra de la gravedad. A eso se le conoce como 4F. Algo similar pasa en placas. Vamos a hacer la analogía en placas. Si las placas las tenemos en esta posición, el soldador podría aplicar la posición 1, pero como es una soldadura, en este caso de ranura, se le conoce como 1G. Algo similar pasa con la posición 2, que sería la horizontal. Se pone de esta manera las placas y el soldador lleva la progresión en este sentido. A esa posición se le conoce como horizontal, o sea, 2G. La vertical van las piezas de esta manera y el soldador lleva la progresión en contra de la gravedad, o a favor si es un vertical descendente. A esa posición se le conoce como vertical, que es el número 3, y la G porque es una ranura. Y por último tenemos la posición sobre cabeza, que sería poner las placas de esta manera y el soldador aplicar la soldadura en este sentido. A eso se le conoce como 4G. Pero fíjate muy bien, algo curioso pasa en tubería. En tubería, señores, tenemos de dos formas de aplicar la soldadura. El tubo puede estar fijo y el soldador llevaría la progresión alrededor del tubo, o el tubo podemos girarlo mediante algún dispositivo. Si tenemos la opción de girar el tubo, ¿cuál de las 4 posiciones sería la más correcta de aplicar? Pues efectivamente la más fácil. Entonces, si giramos el tubo, el soldador o el operador se coloca en esa posición y lleva la progresión, básicamente estaría en función del giro del tubo. A esa posición se le conoce como 1G, pero el único requerimiento aquí es que el tubo vaya girando o rotando. Si el tubo lo ponemos en posición vertical, el soldador puede aplicar la soldadura en la posición 2, o sea, la posición horizontal, 2G. En este caso el tubo puede estar fijo o puede girar, cualquiera de las dos opciones. Sin embargo, señores, como pueden ver, no existe ni la posición 3G ni 4G en tubería. ¿Por qué? Porque si podemos girar el tubo, sería ilógico colocar al soldador siempre soldando en posición sobre cabeza o siempre soldando en la posición vertical. Solamente si podemos girar el tubo, pues aplicamos la posición más fácil, que sería la 1G. Sin embargo, si el tubo va fijo,
El soldador, fíjate muy bien, va a soldar en posición plana, como podemos ver aquí, en posición vertical y en posición sobre cabeza. O sea que en el mismo componente va a aplicar 3 posiciones diferentes. Por eso, al tubo que queda fijo y el soldador lleva la progresión alrededor del tubo, se conoce como la posición 5G. Y algo similar pasa en el tubo fijo, pero cuando se inclina aproximadamente 45 grados. En esta posición existe también la posición, una porción del cordón que se suelda en posición horizontal. Entonces podemos tener plana, horizontal, vertical, sobre cabeza. O sea que las 4 posiciones va a estar representada en la misma junta. A esa posición se le conoce como 6G. Tubo fijo, inclinado a 45 grados aproximadamente. Por eso un soldador que se califique en la posición 6G quedaría calificado para soldar básicamente todas las posiciones. Pues señores, hasta aquí el video. Espero que sea de su utilidad. Cualquier comentario o sugerencia de videos, por favor, escríbanos en las diferentes plataformas donde vamos a cargar el video. Señores, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Y ahora para hablar de soldadura, en el video pasado vimos todo lo relacionado con conexiones atornilladas. Ahora nos vamos a fijar en la misma conexión, pero ya hablando de soldaduras. Recordando el lema, una estructura es tan fuerte como más de sus elementos. Es de vital importancia tener mucho cuidado en el diseño de la soldadura y el tornillo. Pero en este caso vamos a hablar de la soldadura. La soldadura se puede aplicar considerando 3 métodos. La primera es acanalada de penetración completa, donde la soldadura penetra completamente en la unión entre las 2 piezas que yo quiero unir. Tengo una pieza 1 o metal base 1 y metal base 2. La soldadura penetra completamente y hace parte de toda una pieza conjunto, que esta para mí es la más importante, o por decirlo de otra manera, es la más resistente. La otra es acanalada de penetración parcial, donde ya hay una holgura donde la penetración es incompleta, ya no une completamente los 2 metal bases, sino que es una porción de ella que la une. Y la última, la soldadura de filete, que básicamente es unir 2 piezas por medio de una soldadura, que no es tanto como las acanaladas de penetración, sino que más bien es como una tercera parte que va a unir los 2 metal bases. Realmente existe otra que sería la de tapón o de ranura, pero eso lo vamos a ver específicamente cuando estemos viéndolo, porque no es tan común en edificaciones metálicas. Se van a ver más que todo para reforzar algunas uniones que se necesitan un poco más de soldadura, pero puntualmente lo veremos luego. Veamos una por una. Ya conocemos los 3 que más vamos a encontrar en el medio, y vamos a ver la primera, que sería la acanalada de penetración completa. Esta puede sufrir tensión, puede sufrir compresión o sufrir cortante. ¿Qué particularidad tiene esta? Que independiente del tipo de fuerza aplicado, las soldaduras de penetración completa no es necesario ni siquiera diseñarlas. Y no es necesario diseñarlo simplemente porque la resistencia por unidad de área de la soldadura es mucho más alta que la resistencia por unidad de área tensión del metal base, o a compresión o a cortante. Como estamos garantizando una penetración completa, sabemos que si vamos a tensionar el material, más fácil va a fallar por el material que por la soldadura, simplemente por el hecho de que la soldadura es más resistente. Y quizás por esto es que vemos que la soldadura de penetración completa es la más común, porque es necesario diseñarla. Entonces la hace más fácil para algunos diseñadores, pero realmente cuando no es necesario hacer soldadura de penetración completa, se hace muy costoso. Y cuando uno construye o está encargado de una obra, o cuando en verdad le está tocando su bolsillo, es cuando dice: ahí es donde tengo que aprender a diseñar para economizar en soldadura, porque se puede ir mucho dinero, y más si el edificio es muy grande. La otra es la soldadura acanalada de penetración parcial. Esta también va a tener los mismos esfuerzos, tensión o compresión, ya sea en el eje o normal, y la de cortante. Pero en este caso ya la soldadura no es penetración completa, entonces sí se tiene que calcular. Y para todas es la misma ecuación, y se resumen todas, que es un coeficiente de reducción multiplicada por el esfuerzo
por unidad de área resistente a la soldadura multiplicado por 0.6 porque todas llegan a ruptura para cumplir con los ohmises, y el área de soldadura. Realmente es la soldadura que menos uso. La uso siempre y cuando me obligue la conexión precalificada que esté utilizando en el diseño. Pero de yo terminar de rellenar esto y calcular una penetración parcial, prefiero terminar de rellenarlo. No hay gran diferencia a comparación de la de filete, donde el FEXX es la resistencia nominal por unidad de área de soldadura y el área efectiva de la soldadura, para terminar esto. Por último tenemos la soldadura de filete. Esa sí, para tensión y compresión no requiere calcularse, pero para cortante tiene una particularidad, que yo cuando una el metal base 1 con un metal base 2 por medio de esta soldadura de filete y le aplico una carga cortante, por lo general voy a tener una línea de corte. Si yo tengo un ángulo o una soldadura con un lado A y otro lado A, me va a generar una línea de corte sobre toda la longitud de la soldadura. Se me va a generar toda esta línea de corte o esta área de corte, repitiendo que estamos considerando una soldadura con tamaño del lado A y tamaño del lado A. Es un triángulo isósceles y para esto necesitamos la altura de este triángulo isósceles por la longitud del triángulo isósceles. Pero entonces si sacamos esta soldadura y la analizamos por aparte, tenemos lo siguiente. Al final, ¿qué queremos encontrar? Es el área de este rectángulo, y el área de este rectángulo está por esta medida, que va a ser A, o el lado dividido raíz de 2. Esta altura pues queda tarea de cada uno encontrar la altura de un triángulo isósceles con lados A y una longitud L. Todo esto con el fin de encontrar la resistencia a la soldadura, que va a ser un coeficiente de reducción 0.75, va a tener la resistencia nominal por unidad de área de la soldadura multiplicada por 0.6 y el área efectiva de la soldadura, que va a ser la altura por la longitud. La altura es A sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 es 0.707 por A por L. Aquí ya tenemos el área de este plano de corte. Al final, para verlo de una vez cómo va a quedar, va a ser lo mismo, solamente que el área efectiva ya lo reemplace por estos tres valores. Los aspectos que hay que tener en cuenta en todos los tipos de soldadura mencionados son válidos si el material de aporte es compatible con el metal base. Entonces tenemos varios tipos de acero, metal base como llamamos, que es la viga, la platina que vamos a soldar, dependiendo del tipo de acero, y en el caso del A36 dependiendo también del espesor, podemos mirar con qué tipo de electrodo o soldadura le podemos aplicar. La única variación es para la A36 menores a 3/4, que vamos a tener que utilizar sí o sí el electrodo 6070 de KSI. Y para el resto de tipos de aceros que más bien son comerciales para nosotros, el A36, A532, A992, quizás el A588, podemos utilizar todos los procedimientos que contemplen pues estas resistencias de soldadura. Otro aspecto a tener en cuenta es para las soldaduras a canales de penetración parcial. Vamos a tener un condicional que sería el mínimo espesor efectivo de garganta. Mínimo. Debemos cumplir que para un espesor, por ejemplo, para un espesor de media 3/4, mínimo debo profundizar 6 milímetros. Si esta pieza es entre 38 milímetros a 57.2, si una de estas piezas es de ese tamaño, por ejemplo, mínimo la garganta va a ser de 10 milímetros. Lo mismo para soldaduras de filete. Acá sí tenemos, según el espesor de la parte más delgada a unir, sea la placa base o la platina 1, metal de aporte 1 o la 2, según cuál sea el espesor más delgado de estos dos, voy a tener un tamaño mínimo de soldadura de filete. Vamos a suponer que estas miden 6 milímetros ambas. Entonces el tamaño mínimo va a ser de 3 milímetros, sea en este lado o sea en este lado. Mínimo tiene que ser 3 milímetros. Otro aspecto a tener en cuenta es para soldaduras de filete, un tamaño máximo de filete. Siempre y cuando el espesor sea mayor a 6 milímetros, yo tengo que dejar esta escala de 1.6 milímetros o un 16avo de pulgado. ¿Esto con qué fin? Si yo no le dejo esta escalita, y le aplico la soldadura hasta arriba, lo que va a pasar es que se me va a comer esta esquina.
Entonces, para la persona que vaya a revisar, no va a ver la esquina y va a pensar que el triángulo va a dar hasta acá. Y esto me origina una garganta más grande. Esta altura del triángulo va a ser mucho más grande. Para el revisor, va a ver que solamente tiene esta garganta y va a decir, no coinciden este triángulo con el triángulo diseñado. Entonces, por eso es mejor dejar esta escala cuando el espesor es mayor de 6 milímetros. Y para la longitud mínima de soldadura, se debe cumplir que la longitud sea mayor o igual a 4 veces el lado de la soldadura. Esta longitud debe ser mayor a 4 veces el lado de la soldadura. Ya, este es el proceso de soldadura. Bueno, aquí tienen los elementos principales para el proceso de soldadura. En este caso tienen el metal base, que sería esta placa de acá, el cordón de soldadura, que se presentaría en este caso este cordón de acá, y la fuente de energía. En este caso se presentaría la corriente que existiría, en este caso, entre los dos, entre el electrodo y el metal. Como ustedes saben, para el proceso de soldadura se utiliza un equipo que trabaja con corriente continua. Bueno, en este caso transmite corriente continua, formando un arco eléctrico, de tal forma que cuando se hace el proceso de soldadura, que es la unión de dos placas metálicas o dos metales, ¿sí? Generalmente se realiza mediante el electrodo. Entonces, al realizar el electrodo, al trabajar con una corriente alta y generar altas temperaturas, entonces se produce calor. Y de esta forma se produce una fuente de energía. Luego, el metal de aportación. En este caso sería la placa, el metal base y el metal de aportación que se presentarían cada uno. Ya, bueno, esta es una primera gráfica. Después tenemos aquí los diferentes tipos de procesos de soldadura. En este caso pueden realizar una soldadura con movimiento oscilatorio, movimiento descendente, dependiendo del sentido también, y dependiendo, bueno, en este caso es para un perfil en T, que pueden realizarlo de derecha a izquierda, bueno, de izquierda a derecha, y de abajo, de arriba hacia abajo, en este caso. Bueno, aquí también, en este caso, están usando el electrodo de diferente forma, en este caso también. Bueno, es un poco de teoría, ¿no? Para que lo conozcan, en este caso. Es necesario que lo conozcan para ubicarse en este caso también. Bueno, siguiente. Bueno, esta es una parte un poco muy importante, ya que en este caso podemos observar nosotros los diferentes tipos de soldadura, ya que existe una soldadura en la cual se usa dos vistas y una vista. ¿Por qué dos vistas? Porque si nosotros observamos desde un plano XY y desde un plano YZ, podemos observar diferentes vistas. En este caso, como ustedes se han dado cuenta, aquí existe un cordón de soldadura, por tanto, aquí se aplica una carga, y por tanto, cuando se aplica una carga, automáticamente este cordón tiende a romperse. En el peor de los casos, tiende a romperse. Por tanto, se empieza a romper y queda este punto como el último punto de soporte de la soldadura. Mientras que en este caso, como la carga está en el otro eje, en otro plano, entonces cuando se aplica la carga, entonces se empieza a romper el cordón de soldadura y automáticamente este llegaría a ser el último punto mismo para soportar el cordón de soldadura. Entonces, cuando nosotros hablamos de soldadura, siempre vamos a trabajar en dos puntos, en donde el momento flector o el esfuerzo flexionante desarrollado en nuestro cordón de soldadura o en nuestra pieza llega a ser máximo en este primer caso. Y en este caso, el esfuerzo torsionante es el mayor desarrollado, pero también dimensionamos considerando el momento flector. O sea, es necesario que tengan en cuenta una diferencia entre estas dos. En este primer caso es lo que nosotros llamamos cuando existen dos vistas, y en este otro caso es cuando existe solo una vista. Bueno, aquí pueden ver también soldadura con un tubo cuadrangular. Aquí también lo mismo. Y bueno, aquí también lo mismo. En este caso estamos viendo soldaduras en estos otros lados y aquí en los otros lados. O sea, también se aplica lo mismo dependiendo dónde se aplica el peso. Bueno, ese sería un punto de vista. Y bueno,
Aquí te vamos a hablar un poco sobre por qué se rompe la soldadura. Bueno, o sea, como ustedes saben, una soldadura no es eterna, no va a durar para siempre. Se supone que está dimensionado para que dure. ¿Y por qué se rompe? Es necesario también hacer énfasis en por qué una soldadura tiende a romperse. Como ustedes están viendo aquí, tenemos un agrietamiento en la haz, que se presentaría en este sentido, un agrietamiento transversal, que se presentaría en este sentido también, y un agrietamiento longitudinal o central, que directamente se realiza en el cordón soldador, y un agrietamiento en la haz, que en este caso, que sería un perfil T, existiría agrietamientos acá. O sea, es necesario que también consideren ustedes ese aspecto cuando estemos hablando de rotura de un cordón soldador, porque cuando nosotros hacemos el diseño, ahora recién aplicamos la ingeniería, cuando nosotros realizamos el diseño de un cordón de soldadura, o más que todo, diseñamos más que todo, el electrodo seleccionado es el adecuado para nuestro cordón de soldadura, entonces necesitamos conocer por lo menos cuáles son las fallas más importantes o cuáles son las fallas que más se presentan en nuestro cordón de soldadura. Bueno, sería un poco de explicación, un poco teórica, que con el INGE van a ver la curva ingenieril, de los esfuerzos y demás otras partes también, que el INGE mismo les ha debido mostrar. Bueno, entonces ahora simplemente les voy a mostrar un poco sobre, bueno, vamos a hacer el análisis de un ejercicio directamente. Más que todo la materia se basa en el diseño de un elemento, de un cordón de soldadura. Dimensionamos si es el adecuado o si no es el adecuado. Ahí radica el éxito de la materia. Bueno, no sé si ustedes están... Bueno, no sé si están viendo la pantalla. Es un ejercicio de... Bueno, este es el ejercicio clásico, cuando se utiliza soldadura y también se utiliza tornillos. Ya. Entonces, cuando dimensionamos la soldadura, más que todo comprobamos si los cordones que nosotros hemos designado para soldar soportarán una cierta fuerza o un cierto peso. En este caso, esta parte del tornillo ya no es tan necesario. Esto es un ejercicio combinado. Bueno, más adelante vamos a ver tornillos, pero en este caso lo que más necesitamos enfocar es soldadura, principalmente. Entonces, como ustedes están viendo, aquí tenemos un perfil I. Aquí tienen 1, 2, 3, un perfil I. Y es necesario que primero tengan la fuerza. Es importante que ustedes consideren el peso que tiene que soportar nuestra soldadura, o más que todo, la fuerza que ha de soportar nuestra soldadura. También es necesario que sepan ustedes el electrodo a soldar. Existen diferentes tipos de electrodos, el 6013, el 6018, el 7018, o electrodos mismo para 2 milímetros, por ejemplo. O sea, con espesor de 2 milímetros o de 5 milímetros. Y existe dimensionado. Entonces, es necesario que ustedes conozcan, en este caso, el electrodo que van a emplear. Y más que todo es lo que nosotros vamos a determinar si el electrodo que hemos empleado es el adecuado, en este caso. El factor de seguridad. Bueno, al hablar de factor de seguridad, nosotros nos referimos a cuán importante es nuestra soldadura. Si la soldadura que nosotros hemos empleado va a ser muy importante en nuestro se podría decir, en nuestro sistema de reducción de velocidades, o en nuestro apoyo, nuestra soldadura, digamos, está empleando una carga muy importante, digamos. Es muy importante que la soldadura soporte cierta carga y es necesario que no se rompa. Entonces, por tanto, nosotros elegimos un factor de seguridad alto. Bueno, para determinar el factor de seguridad, ustedes pueden emplear el Forstner, el Niemann, para determinar el factor de seguridad, hasta el Norton, por ejemplo. Diferentes bibliografías que van a necesitar para la materia. Entonces, el factor de seguridad no está dado, lo determinan ustedes. Y en este caso, nosotros estamos sobreentendiendo, bueno, nosotros nos estamos dando, o el INGE les está dando, el factor de seguridad de 4. Y el espesor, ¿de cuánto tiene que ser de nuestro espesor el cordón de soldadura? Y aquí radica una parte muy importante que han de ver en la diapositiva.
Cuando hablamos en tres ejes, por ejemplo, cuando hablamos en plano, o sea, de tres vistas, automáticamente nuestro cordón de soldadura, bueno, en este caso lo estamos viendo en tres planos, en este caso, en tres planos. Podemos dimensionar que este es el plano X, este es el plano Y. A ver. Ya. Este es el plano. Ay, caramba. Ya. Este es el plano Y. Aquí vamos a tener un plano X. Y también aquí, bueno. Ya, aquí vamos a tener un plano X, aquí vamos a tener un plano Y y aquí vamos a tener un plano Z. En este caso, entonces, si ustedes se están dando cuenta, nuestro cordón de soldadura se aplica en diferentes planos. Entonces, es necesario saber en cuáles planos se está aplicando y cómo se está aplicando. O sea, ahí radica la idea del cordón de soldadura. Y para hacer el cálculo, también es necesario darnos cuenta en qué plano se está calculando el cordón de soldadura. Más que todo, nosotros empleamos cuando se refiere a cordones dimensionado de cordón de soldadura, en qué plano se está empleando. Y generalmente se tiene un solo plano. Bueno, en este caso nosotros tenemos esta gráfica de acá. Aquí tenemos un perfil Y, se tiene este primer cordón de soldadura, este segundo cordón de soldadura. Si se están dando cuenta, les está dando una longitud. Por tanto, implica de que no es de tope a tope. Y aquí tenemos otro cordón de soldadura. En total tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces, para hacer el cálculo, bueno, este es el de dos vistas, porque si ustedes se están dando cuenta, nosotros vemos una y dos vistas. Ahí radica la diferencia más que todo, pero el cálculo es el mismo. Entonces, aquí tenemos una primera vista, una segunda vista. Entonces, primero empezamos numerando los cordones de soldadura. Este es el primer cordón, segundo cordón, tercer cordón y cuarto cordón. Y calculamos el área. ¿Por qué calculamos el área? El esfuerzo flexionante, ahí. No, esto no es. Ya. Ahora sí. El esfuerzo flexionante nosotros lo determinamos de la siguiente forma. Sigma sub B ha de ser igual, bueno, no B mayúscula. Sigma sub B minúscula, el esfuerzo flector existente en nuestro cordón de soldadura, ha de ser igual, si ustedes recuerdan la fórmula, al momento flector máximo, entre el momento de inercia total, o sea, el momento de inercia total de todos los cordones de soldadura, multiplicado por una distancia C. Ese es el esfuerzo flexionante que ustedes han visto en física 1, física 1, resistencia de materiales, mecánica técnica y demás. Entonces, la idea de nosotros es calcular para este cordón de soldadura cuál va a ser el momento flector. Este primer momento flector lo determina esta fuerza. Entonces ya estamos bien. Si tenemos la distancia entre la fuerza y lo que ha de soportar nuestra soldadura, generando una flexión, porque si ustedes se dan cuenta, esta fuerza está en dos vistas. Por tanto, esta fuerza ha de generar una flexión, un momento flector entre este apoyo, bueno, esta pared y nuestra fuerza. Por tanto, genera un momento flector. El momento de inercia total lo determinamos de los cordones de soldadura.
Y la distancia C, bueno, eso vamos a hablar más adelante. Entonces, por eso calculamos el momento torsionante. Para calcular el momento torsionante, nosotros empezamos directamente por el cálculo de áreas. Primero, si ustedes lo vieron, numeramos los cordones de soldadura. Este es el cordón número 1, el cordón número 2, el cordón número 3 y el cordón número 4. Lo dimensionamos directamente en el plano YX. Siempre el plano Y ha de ser directamente paralelo a la fuerza o a la carga que tiene que soportar nuestro conjunto de soldadura. Siempre, eso es una regla. Y de esa forma van a dimensionar el eje Y. Siempre tiene que ser paralelo. Ahí se dedica se podría decir una parte muy importante de la materia. El eje X es visible, por tanto, una vez numerado, calculamos el área. Si sabemos que el espesor del cordón de soldadura es 7, entonces simplemente calculamos la longitud que nos da, que sería en este caso 400, multiplicado por el espesor, entonces que sería 7. Entonces directamente cuando hacemos el cálculo del área número 1, entonces simplemente hacemos 400 por 7. Para el área número 2, que sería esto, hacemos el cálculo de base, que en este caso llegaría a ser 7, por la altura 356. Entonces, anotamos nosotros 7 por 356. El área 3, el área número 3, ha de ser la misma que el área número 2, y el área número 4 ha de ser la misma que el área número 1. Por tanto, nosotros directamente podemos anotar área 3 es igual a área 2 y área 4 es igual a área 1. Y el área total ha de ser la sumatoria de áreas. Área 1 más área 2 más área 3 más área 4. O sea, la sumatoria de áreas. Y este es un dato muy importante. El área total. El centro de gravedad. Como ustedes ya recuerdan de física 1, como se tiene diferentes figuras. ¿Alguien está con el micrófono activado? Ya. Como se tiene diferentes figuras rectangulares distribuidas, no sabemos cómo, hacemos el cálculo del centro de gravedad. Si ustedes recuerdan, la fórmula para el centro de gravedad, digamos, en el plano XG, ha de ser igual a la sumatoria de las distancias X sub I por el área sub I, dividido entre el área total. Entonces, nosotros necesitamos determinar, tanto para el eje X, como en este caso para XG, y tanto para el YSG, determinar las distancias. Si consideramos el eje X, para el cordón número 1, tiene que subir desde acá, desde donde estamos determinando el eje X, para arriba. En este caso tendríamos, bueno, en este caso hasta el punto medio, que llegaría a ser este. Este es el punto medio. Entonces, llegaremos a determinar que en el eje X se desplaza la mitad de 400, 200. Para el cordón número 2, nosotros podemos determinar 200. Como conocemos esta distancia, que aquí nos da que es 12, entonces les restamos la mitad, que sería 6, y les restamos la mitad del espesor de soldadura. O sea, necesitamos determinar el centroide, en este caso se podría decir, que sería la mitad del espesor, 3.5. Para el cordón número 3, a esta distancia, que sería la mitad 200, le sumamos 6, porque es la mitad de 12, y le sumamos 3.5. En el otro caso estamos restando, en este caso estamos sumando. Y para el cordón número 4, entonces automáticamente llegaría a ser en el punto de 200. O sea, en el eje X nosotros calculamos cuánto es su desplazamiento, en este caso hasta el centroide. Y hacemos el cálculo de su desplazamiento por su área, más su desplazamiento por su área, más su desplazamiento por su área. Pero en este caso, si se están dando cuenta, este es el centroide del cordón número 1. Este es del cordón número 2. Este es del cordón número 3.
Este es del cordón número 4. Por tanto, entre estos dos existe una equidistancia, se podría decir, una distancia igual, una distancia semejante, muy igual, muy parecida. Una distancia congruente, se podría decir. Desde el punto medio de la longitud de todo el perfil hasta, en este caso tendría menos 6, menos 3.5, porque la mitad es 7, del espesor es 7, menos 9, y aquí tendríamos 9. Por tanto, quedaría sobre esta misma línea. Como los centroides del cordón número 1 y del cordón número 4 quedarían igual en la misma línea, automáticamente yo lo puedo anotar como está anotado acá. Por simetría, el XG llegaría a ser en el punto medio, 200. Si ustedes ven la gráfica y determinan que se determina por simetría, entonces anotan por simetría. Así de simple. Es más fácil en ese caso. Y a veces el eje mismo sabe poner problemas que se determina de esta forma. Lo mismo hacemos para el eje Y. En este caso, si se están dando cuenta, si nosotros consideramos este como punto medio, como punto base, aquí tendría más la mitad de 400, 200, más 3.5, 200, 3.5. Y hacia abajo, hacia el cordón número 4, tendría menos 200, 3.5. O sea, estarían distancias congruentes, distancias iguales. Y en este caso, para el cordón número 3 y para el cordón número 2, en el eje Y, el centroide estaría sobre la misma línea. Por tanto, tendría que ser el mismo. O sea, como ya tengo aquí semejanza y aquí tendría un centroide que prácticamente sería como el medio, entonces directamente le puedo notar lo mismo. 200 por simetría. Así de simple. Después de esto, como usted se ha dado cuenta en la fórmula de acá, yo necesito calcular el momento torsionante. Para eso hacemos el cálculo de áreas, para calcular el momento torsionante existente de todos los cordones de soldadura. Y hacemos el cálculo del momento inercia. Para eso primero calculamos las distancias. ¿Qué son las distancias? Las distancias son, una vez determinado el centro de gravedad, nosotros graficamos el punto del centro de gravedad. Este llegaría a ser el punto del centro de gravedad. Este es el centro de gravedad. Por tanto, en X es 200 y en Y es 200. En este caso, entonces, para determinar nuestro centro para determinar las distancias, ha de ser a los puntos medios o al centroide de cada cordón de soldadura. Desde el centro de gravedad hasta el cordón número 1, desde el centro de gravedad hasta el cordón número 2, hasta el cordón número 3 y hasta el cordón número 4. Ese es el cálculo de las distancias. Bueno, en este caso, como se están dando cuenta, es más fácil determinar las distancias. No hay que aplicar, no es una línea oblicua, no hay que aplicar Pitágoras, o sea, es más directo. Y esa es eso es la facilidad que nos da el ejercicio en este caso. Entonces, para la distancia 1, que sería desde el centroide, el CG, ustedes es necesario que escriban en su examen el CG. O sea, todas estas cosas que están viendo acá es lo que el INGE nos da. Y nosotros graficamos el eje, las distancias, indicamos cuál es el centroide. O sea, esas cosas hacen ustedes en su examen. Eso es obvio que tienen que hacer como recomendación, porque el INGE dice, no saben, entonces si no hacen. Así de simple, dice. Bueno, ya. En este caso, entonces, nosotros, una vez determinado el centroide, 200 en el eje Y y 200 en el eje X, calculamos la distancia de 1 hasta el cordón número 1. Como ustedes se están dando cuenta, hasta aquí, hasta el cordón número 1, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, tendría 400 más la mitad del espesor de soldadura, que tendría que ser 3.5. La mitad, 3.5. O sea, tendría 400, 3.5. Pero si solo quiero la distancia 1, que iría desde el centro de gravedad hasta el centro de inercia o el centroide del cordón número 1, entonces tendría que calcular, tendría que restarle desde un Y0 hasta un Y 403.5 la distancia entre el centro de gravedad. O sea, eso es un poco de matemáticas nomás para hacer el cálculo de la distancia de 1. Entonces, a mis 400 yo le sumo 3.5 y les resto el ISG. Y eso es lo que he hecho. El ISG es 200. Entonces, le pongo 400, le sumo la mitad del espesor de soldadura y les resto 200. En el caso de la distancia de 2, como está
se podría decir en una misma línea que une el centro de gravedad, el centroide del cordón de soldadura número 2 y del cordón de soldadura número 3, como sería una misma línea, entonces directamente una línea recta, no sería una línea oblicua, una línea recta, entonces directamente es fácil para mí determinar la distancia de 2. Si sé que esto está a la mitad de 12 es 6, aquí ya tendría 6. Y aquí tendría que sumarle la mitad del espesor de soldadura. Entonces sería 6 más 3.5. En este caso, si yo veo la figura, la distancia número 2 es la misma que la distancia número 3. Y la distancia número 1 es la misma que la distancia número 4. Por tanto, tendría que la distancia 3 es la misma que la distancia 2 y la distancia 4 es la misma que la distancia 1. De 100, una vez calculadas las distancias desde el centroide hasta, bueno, desde el centroide total o del centro de gravedad hasta el centroide de cada cordón de soldadura, hacemos el cálculo de los momentos de inercia. El momento de inercia del primer cordón, el momento de inercia del segundo cordón, del tercero y del cuarto. Entonces, estamos suponiendo que este es mi eje X y este es mi eje Y. Si yo tengo, digamos, un cordón de soldadura así, entonces, ¿cómo yo determino el momento de inercia? El momento de inercia de una figura, rectangular, en este caso, sería igual a la base por la altura al cubo, dividido entre 12. La base, ¿cuál llegaría a ser? La que vemos en el eje X. Esta directamente llegaría a ser la base de nuestro cordón soldador. Siempre, siempre va a ser esa. Y esta siempre va a ser la altura. Esta siempre va a ser la altura. Entonces, empleando esta fórmula, nosotros, si se están dando cuenta, la base siempre va a ser paralela al eje X y la altura siempre va a ser paralela al eje Y. Por tanto, según nosotros, en nuestro cordón de soldadura, en nuestra figura, el momento de inercia para el cordón número 1, la paralela al eje X, llegaría a ser esta longitud, la cual sería 400. Y la altura llegaría a ser el espesor de soldadura, que llegaría a ser 7. 7 al cubo. En este caso, para el momento de inercia 2 y el momento de inercia 3, que sería el mismo, automáticamente la base, que sería la paralela al eje X, llegaría a ser esta distancia de acá, que sería 7 milímetros. Y la altura directamente llegaría a ser 356 milímetros al cubo. Dividido entre 12. Todo dividido entre 12. Entonces, es necesario que ustedes se den cuenta cómo representamos cuál es la base y cuál es la altura para calcular el momento de inercia. Porque en el examen, más que todo, existen varias personas que se confunden entre esta parte. Y yo les aclaro, la base siempre va a ser paralela al eje X y la altura siempre va a ser paralela al eje Y. Es necesario que se den cuenta de ese aspecto. Una vez calculados los momentos de inercia para cada cordón de soldadura, momento de inercia 1, momento de inercia 2, momento de inercia 3 es el mismo que el momento de inercia 2, y el momento de inercia 4 es el mismo que el momento de inercia 1, calculamos por Steiner, por la fórmula de Steiner, el momento de inercia total. Que ha de ser la sumatoria de los momentos de inercia de cada cordón de soldadura más el área de cada cordón de soldadura multiplicada por la distancia desde el centro de gravedad hasta el centroide de cada cordón de soldadura elevado al cuadrado.
Directamente mi momento de inercia total, yo lo escribiría como el momento de inercia 1 más el área 1 por la distancia 1 al cuadrado más el momento de inercia 2 por el área 2 por la distancia al cuadrado, de la distancia 2 al cuadrado más el momento de inercia 3 por el área número 3 por la distancia 3 al cuadrado más el momento de inercia 4 por el área 4 por la distancia 4 elevado al cuadrado. Como en este caso solo tenemos 4 cordones de soldadura, entonces llegamos hasta el número 4. Así de simple. Y en su calculadora automáticamente hacen el cálculo del momento de inercia total. Bueno, en este caso este problema está resuelto en MATCAD. Y directamente cuando yo lo escribo por fórmulas los valores, me lo calcula directamente cuál es el momento de inercia total. Pero en este caso, como sería en el examen, ustedes directamente lo hacen el cálculo con su calculadora. Y hasta aquí, esta es la parte más importante, porque después lo que sigue acá es fácil. Directamente pasamos el cálculo de esfuerzos. El esfuerzo flexionante, como les he dicho, como les adelanté anteriormente, ha de ser el momento flector entre el momento de inercia total multiplicado por una distancia c. Esta distancia c es muy importante. ¿Qué representa la distancia c? La distancia c nos representa la distancia desde el centro de gravedad de todo el conjunto de los cordones de soldadura hasta el último punto que soporta nuestra fuerza. Si nosotros vamos al gráfico, que sería, si yo aplico una flexión acá, automáticamente una fuerza, se va a generar una flexión. Por tanto, este cordón de soldadura se va a ir rompiendo. Desde acá, se va a ir rompiendo poco a poco, hasta llegar a este último punto. A este último punto va a llegar. Es más, como yo tengo una soldadura acá en este perfil, o sea, yo tengo una soldadura acá, entonces se va a seguir rompiendo todo esto hasta ser este último cordón de soldadura el último en soportar el esfuerzo. O sea, el último punto en soportar el esfuerzo. Y como ha de ser el último punto en soportar el esfuerzo, como yo tengo aquí nuestro centro de gravedad y este representa el último punto, entonces el último punto, automáticamente esta distancia de acá, bueno, lo haremos con otro colorcito para que lo vean, exactamente. Esta distancia de acá, desde el centro de gravedad hasta el último punto que soporte la soldadura, ha de ser C. Siempre ha de ser C. Esa es la distancia C. Y para cualquier tipo, tanto para el de tipo que se tiene dos caras y para el que se tiene solo una cara, se emplea el mismo principio. El último punto es soportar el cordón de soldadura. O sea, se emplea el mismo principio. Entonces, una vez determinada la distancia C, si ustedes se dan cuenta, ha de ser directamente a ISG. Directamente, o sea, es ISG. El momento flector directamente al ser una fuerza por su distancia. En este caso, en el de dos vistas, nosotros determinamos el momento flexionante entre esta distancia de acá, que, bueno, en este caso no está con valores, nosotros le escribimos como 700. Por su distancia, que sería la fuerza F. Por su fuerza, que en este caso le cae ser la fuerza F, en este caso. Y de esta forma determinamos el momento flexionante existente en todo el cordón de soldadura. Y el momento de inercia total, que lo calculamos recientemente. Como tenemos la distancia C, directamente notamos que C es igual a I sobre G, y el momento flector ha de ser la fuerza por el brazo. En este caso ha de ser 700. Hacemos el cálculo del momento flexionante y directamente determinamos el esfuerzo flexionante existente en todos nuestros cordones de soldadura. O sea, una vez empezando valores, nos tiene que quedar en newtons milímetro cuadrado. Hacemos el cálculo del esfuerzo torsionante. El esfuerzo torsionante ha de ser igual a la fuerza entre el área total. Entonces, como nosotros tenemos el área total y la fuerza que emplea, en este caso, o sea, que resiste
nuestro cordón de soldadura es la misma. Entonces, calculamos el esfuerzo torsionante. En otros casos saben calcular con kilopondios metro cuadrado. Eso, bueno, es tecnicismos dependiendo de cuál es más fácil para ustedes calcular. Nada más. Entonces, una vez obtenido el esfuerzo flector, que llegaré a hacer esto, que tenemos aquí el esfuerzo flector, el esfuerzo torsionante también que tenemos, entonces simplemente reemplazaríamos esos valores en esta fórmula de acá. Esta se determina a partir de las hipótesis para la determinación del esfuerzo máximo existente. Es el esfuerzo flector más la raíz cuadrada del esfuerzo flector al cuadrado más 4 veces el esfuerzo torsionante elevado al cuadrado. Y eso es una fórmula que es necesario que la conozcan. Para el cálculo de soldadura de 2 vistas, repito, para 2 vistas. Para una vista es diferente. Esta ecuación para calcular el esfuerzo comparativo es diferente, pero para el de 2 vistas es único. Es único. Entonces obtenemos el esfuerzo comparativo y hacemos el cálculo del esfuerzo admisible, el esfuerzo admisible ofrecido por el electrodo. Como tenemos un electrodo E7018, automáticamente este 70 representaría el esfuerzo de afluencia, el esfuerzo último de nuestro cordón de soldadura, expresado en libras sobre pulgada cuadrada. Este 70 directamente lo multiplicamos por 3 ceros, por 1000. Y encontramos, pero en libras fuerza sobre pulgada cuadrada. La idea es transformarlo en newtons milímetro cuadrado. Si en este caso nosotros estamos calculando nuestros esfuerzos flectores y torsionantes en newton milímetro cuadrado, mira, en newton milímetro cuadrado y en newton milímetro cuadrado, es conveniente que se trabaje hasta el final en newton milímetro cuadrado. También puede estar expresado en kilopondios milímetro cuadrado. Pero eso es decisión de cada uno. Si ustedes saben, si a los kilopondios lo multiplico por 9.81, eso me da en newton directamente. Entonces yo hago la transformación de libras fuerza sobre pulgada cuadrada a newtons milímetro y obtengo este valor. Por tanto, el esfuerzo comparativo admisible